que hemos sido creados para hacer buenas obras. Una vez que el Evangelio, hermanos, ya nos alcanzó, una vez que el Evangelio nos liberó por la fe en Dios, por su gracia, por su amor, hemos sido creados para hacer buenas obras. Porque dice la palabra de Dios que del corazón del buen hombre salen cosas buenas, pero del corazón del mal hombre salen cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla, la palabra de Dios nos indica así. Entonces, mis hermanos, que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, el primer don, mis hermanos, que yo quiero recalcar es la fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos, cuando pasamos a dar una cita bíblica, una palabra, nos preguntamos qué puede edificar a la iglesia, qué puede enseñar a la iglesia. Y yo me metía mucho a los dones, hermanos. Y hoy quiero recalcarles cuántos dones tenemos. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, hermanos, nos habla la palabra de Dios. Y son 8 dones, porque muchas veces confundimos los dones con los talentos o con dones innatos que tenemos de nacimiento. Dice la palabra de Dios, dones espirituales, algo que nos recalca el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden. Antes de alcanzar un ministerio debemos de tener un don. Y antes de los dones sabemos que Dios nos dotó de frutos, 9 frutos, que sabemos que es el carácter de Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces nos dice que hay diversidad de dones. Pero también dice la palabra de Dios que si alguien de nosotros tiene al Espíritu Santo, ya hay una comunicación, hay un entorno tan grande que hoy ya no le decimos Dios, sino le decimos Señor. Esa ya es la intimidad que Dios nos ha dado a conocer, que todo aquel que tiene al Espíritu Santo ya le dice Señor a nuestro Señor Jesucristo. Es una intimidad grande y es una revelación que nos da Dios, pero ese es el amor que Dios ha puesto entre nosotros, que hoy le decimos Señor, gracias por todo, Señor. Y aquí, hermano, nos menciona en Corintios que hay 12 dones. Dice la palabra de Dios, porque a es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu Santo, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, lo que nos mencionaba la hermana Yeyani la semana pasada, que también fue de mucha edificación. Dice, a otros diversidad de géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 8 dones, hermanos. Y dice la palabra de Dios que hemos sido llamados para hacer buenas obras. Y de ahí me traslado, hermanos, o me regreso un poquito a Romanos 12. También nos habla de otros 7 dones. Y está en Romanos 12, del 6 al 8. Y aquí, hermanos, yo sí quiero entrar un poquito más a profundidad de estos 7 dones, porque yo no los conocía de gran manera. Dice Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da, a unos es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, a otro el servicio en servir, o al que enseña en la enseñanza, al que exhorta en la exhortación, y al que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, pues hay muchos dones que yo no conocía. Por ejemplo, a mí me
yo tuve que meterme más al diccionario bíblico, o al Strong que le llaman, donde dice aquí en el que reparte con libertad, más o menos lo entendí, pero el que dice, exhorta, al que preside con solicitud. ¿Alguien más o menos tiene idea de lo que es, hermanos? Al que preside con solicitud. Dice, al que preside con solicitud. Y ese, hermanos, es un líder. Habla de liderazgo. Y por ejemplo, el de profecía dice, recibir mensaje revelado por Dios. Un profeta es llamado por el Espíritu Santo, es llamado por Dios. Es tener una comunicación constante con Dios, es estar en paz con Dios, es amar la verdad, es sentir los impulsos internos que hace por el Espíritu Santo de Dios, y es dar el mensaje al pueblo de Dios. Un profeta advierte, un profeta señala el futuro, y un profeta siempre edifica al pueblo. El de servicio, hermanos, también es algo bien importante en la casa de Dios, porque ya tenemos una identidad, ya tenemos una casa, reconocemos a nuestro Padre, reconocemos a nuestros pastores, pero el servicio también es algo esencial, y más ahora que están llegando muchos hermanos nuevos, ¿no, hermanos? Yo alguna ocasión fui invitado a alguna iglesia hace años, allá por Rojo Gómez, y a la hora de que llegamos a la iglesia todo fue muy bonito, pero cuando empezaron a acomodar las sillas, yo la puse en un lugar equivocado, y me llamaron la atención de una manera no muy agradable. Pero iba con un hermano y me dijo, hermano, no tienen vocación de servicio. Pero sí me quitaron prácticamente, me pararon y me dijeron, quítese de ahí no es lugar para usted. No tuvieron ese amor. Y hoy, hermanos, quiero decirles que es el servir en la casa de Dios. El servicio se refiere a la dedicación a Dios y a sus propósitos expresados a través de la adoración y la obediencia, y a sus mandamientos y a la ayuda a los demás. ¿Qué implica el servicio o deber? Es adoración y gratitud, reconocer a Dios como el Creador y Señor, y sobre todo ver por los demás. Otro punto importante es la obediencia a sus mandamientos, es vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios expresados en la Biblia y en la fe. Dice, amar y servir a los demás, reconocer a Dios que nos ama a todos, y que debo amar y servir a mi prójimo, especialmente a las necesidades emocionales y sentimentales, al cautivo, al esclavo y a los necesitados. Buscar la dirección divina, escuchar la voz de Dios a través de la oración y la lectura bíblica, hacer la voluntad de Dios, buscar y cumplir el propósito de Dios tiene para nuestra vida, utilizando nuestros dones y talentos para servir al prójimo. ¿Qué debe evitar un servidor? Evitar el egocentrismo. Es reconocer que no somos el centro de la iglesia, que no somos el centro de la vida, y que Dios es el centro, y buscar y servir a Dios y a los demás antes que a nosotros. ¿Y qué beneficios tengo como servidor, hermanos? Dice que es experimentar la alegría y la paz, es vencer el egocentrismo, es ser como Jesús nos enseñó. El Señor Jesucristo vino a servir, no vino a que le sirvan, y recibir las bendiciones. También otro don, hermanos, es la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza es transmitir el conocimiento de Dios. Y un ejemplo muy grande pues, es la maestra Brenda, ¿no? Que nuestra hermana Brenda, con una fruta nos hace una prédica, ¿no? Es un don, es algo que es un don, es algo, hermanos, para edificar la iglesia. Y realmente un maestro transmite la palabra de Dios, pero enseña con ese amor, con ese entusiasmo y con esa inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para que vayamos viendo los dones que tenemos en la casa de Dios. Y yo le preguntaba a mi hermano Alexis, pues ahí tenemos 8 dones en Corintios, 7 dones en Romanos, tenemos 9 frutos del Espíritu Santo y tenemos 5 ministerios. Estamos bien dotados, hermanos, estamos bien dotados, ¿no?
Alguna ocasión el pastor Hansel nos hablaba de la fe y nos ponía como ejemplo algo muy simple, un carro. Un carro, dice, ¿de qué sirve el mejor carro si no tiene gasolina? Aquí puede venir el mejor cristiano del mundo y si no tiene fe, pues no caminamos, no funcionamos. Pero ahora, hermanos, a ese carro pongámosle los 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, esperanza. Me falta uno por ahí. Paciencia. Sumémosle los 8 dones que tenemos en Corintios, más 7 dones de Romanos y 5 ministerios. Ahora somos un carro todoterreno, hermanos, un carro todoterreno, diseñado para hacer buenas obras. La exhortación, hermanos, yo también no entendía qué es la exhortación, y la exhortación se define como el acto de conversación o animar a otros a través de la palabra, incitándolos a actuar según la verdad bíblica y a vivir en la vida que refleje una fe cristiana. Es un don del Espíritu Santo utilizado para edificar, para fortalecer y para consolar a nuestros hermanos. Ese es el exhortar, mis hermanos. Y la exhortación bíblica es un concepto rico y multifacético que implica ánimo, consuelo, instrucción y advertencia. Aquí nos da 4 partes que debe tener una exhortación, siendo una parte esencial del ministerio cristiano y de la vida destinada a edificar la iglesia y a fomentar la madurez espiritual a través de la palabra de Dios hacia nuestros hermanos. Y por ejemplo, hermanos, yo aquí encontré 4 citas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a exhortar a un hermano, yo le diría, usted, hermanos, ¿qué palabra le dirían a un hermano para animarlo? Una cita bíblica. Alguien que tenga una palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le declararía Jeremías 29:11, ¿no? Dios tiene buenos planes para ti y son planes de bien y no de mal, para darte un porvenir lleno de esperanzas. Porque, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo venimos? Cansados, agobiados, tristes, desanimados. Nosotros nomás volteamos a ver al mundo, las cosas económicas, las cosas sociales, nuestra familia, nuestro entorno, y venimos mal, muy mal anímicamente. Yo cuando llegué a la iglesia por primera vez, me gustó mucho que acabando la oración, acabando la alabanza, acabando el culto, una hermana se paró y dijo: hermanos, el que tenga necesidad, deme su nombre y dígame específicamente por qué quieren que ore. Yo fui el primero, hermanos, que me levanté. Le dije: hermana, yo tengo esto y muchas cosas, ¿no? Y aprendí que la oración es poderosa. Entonces, la exhortación no es regañar, no es amolestar, sino es animar al hermano, ¿sí? Es bendecir al hermano. También me dice que en la exhortación tengo que consolar al hermano, ¿no? Yo le puedo declarar la cita bíblica que está en Mateo 14:27, la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Otra parte que comprende la exhortación, hermanos, es la instrucción, ¿no? Tenemos que instruir a nuestros hermanos en la palabra de Dios, y todo en el evangelio, hermanos, todo conforme a la palabra de Dios. La hermana Brenda nos enseñaba gran parte de lo que sí debemos de hacer a través del Espíritu Santo. No tenemos que imponer, no tenemos que someter y no tenemos que obligar a nadie, ¿no? Si un hermano te dice: hermano, te voy a mandar esta prédica, ¿no la quiero escuchar, hermano? ¿No la quieres escuchar, hermano? No, hermano, yo leo la palabra de Dios. No nos tienen que obligar a nada, hermanos, ¿no? La palabra de Dios es útil y necesaria, es medicina y vida a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros instruimos a un hermano, siempre va a ser conforme a la palabra de Dios, en el amor de Cristo, y no en nuestro razonamiento, no en nuestra voluntad y no lo que yo quiera hacer, sino que lo que Dios marca en su palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a edificar, siempre nos va a instruir. Sabemos que la palabra de Dios, hermanos, es una espada de doble filo y que tiene poder, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa los pensamientos del alma y del corazón, ¿sí, hermanos? Entonces, y algo que también tiene la exhortación es advertir. Es advertir, y esta sí es algo más complicado, ¿no? Porque yo dije: ¿dónde encontraré un texto donde
donde advierte la palabra de Dios. Y sí, hermanos, el apóstol Pablo en Corintios sí advierte a la iglesia, sí advierte a los hermanos. Incluso llega un momento en que el apóstol Pablo dice que desafortunadamente lo tienen que sacar, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Y es difícil. Eso solamente lo tiene que hacer alguien de alto rango aquí en la casa, y no nos corresponde a nosotros, le corresponde ya a nuestros líderes o a nuestros pastores. Pero sería algo que no se ve en esta casa de Dios, ¿no, hermanos? Esa es la exhortación. Y el siguiente don, hermanos. Dice: el que reparte con libertad. Y el que reparte con libertad, hermanos, es alguien, dice la palabra de Dios, que alguien que es dadivoso, alguien que es generoso, alguien que es bondadoso. Se refiere a una persona que distribuye sus bienes o sus obras de manera generosa y sin restricción y sin esperar una recompensa o algo a cambio. Es un don de Dios que se manifiesta en el corazón de aquellos que se sienten agradecidos y amados por el Señor. Comparten su generosidad, es dadivoso, es dar con libertad, no solo con bienes, sino también comparte los dones espirituales, como animar, dirigir, enseñar, ayudar con alegría. Esa esencia, en esencia, es el que reparte con libertad, es aquel que comparte lo que tiene material o espiritual, con un corazón generoso sin esperar nada a cambio. Y lo vemos, hermanos, en Hechos 20:35, dice la palabra de Dios que les dijo el Señor Jesús: una cosa les he enseñado, que trabajando así es mejor dar que recibir. Y sí, hermanos, el dar con libertad, yo tampoco lo entendía, ¿no? Pero es dar con un corazón alegre, con un corazón generoso, agradecido con Dios, porque dice la palabra de Dios que el que le da a un necesitado es como darle a Dios, y Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos da de más, hermanos. Y también me lleva a la cita bíblica de Efesios 3:20, donde dice: y aquel que es poderoso para darnos todas las cosas aún más de lo que le pedimos, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, es igual o es algo muy parecido cuando venimos a la casa de Dios. Y no es siempre cuando damos nuestro diezmo, cuando damos nuestra ofrenda, no siempre es monetaria, no siempre es material. También a Dios le agrada que tú te acerques a un hermano y que le digas: hermano, Dios te bendiga, Dios te fortalece. Hermano, hoy déjame hacer una oración por ti. Hermano, hoy, ¿qué necesidad tienes? Te veo angustiado, te veo desanimado, te veo triste. ¿Qué tienes, hermano? Y cuando ese don, hermano, se da con libertad, el Espíritu Santo nos empieza a usar. Somos instrumentos útiles y somos hechos para buenas obras. Después sigue el 6, que dice: el que preside con solicitud. Y es un líder, hermano. Todos estos dones los debemos de tener en la casa de Dios, ¿no? Si usted quiere ser un carro todoterreno, equípese bien, hermano, prepárese bien y conozca los dones, porque dice la palabra de Dios que esos dones Él ya nos los ha dado desde antes, pero los habíamos olvidado, los habíamos dejado porque no conocemos la palabra de Dios, porque no estudiamos, porque dice que mi pueblo padeció por ignorancia, ¿sí, hermano? Entonces esos dones, hermano, usted ya lo tiene, hay que ejercitarlos, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollarlos. El que preside con solicitud, dice, es el que tiene la responsabilidad de dirigir o liderar una congregación, comunidad o grupo. Debe de hacerlo con un corazón de servicio, preocupándose por el cuidado por los demás. ¿Qué debe de tener un líder? Servicio. El líder debe servir a los demás antes que a él mismo. Cuidado. Debe de estar atento a las necesidades de la congregación. Su responsabilidad: debe ser responsable con el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades dentro de la casa de Dios. Y debe de hacerlo con excelencia y agrado a Dios en todo lo que hace. También un líder debe de tener entusiasmo. Debe liderar con entusiasmo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por los demás para alcanzar sus metas espirituales, familiares, de trabajo y de la congregación. Pues esta es
prácticamente es para mi pastor Hansel, debe de tener todo esto mi pastor. Gracias, hermano. Y el último don, hermanos, es el 7, y sabemos que el 7 es la perfección. Y nos habla de misericordia, misericordia. Y si más o menos leyendo aquí son 2, 4, 6, son 12 letras. Y el número 12 es número de Dios y es la autoridad de Dios en la tierra, hermanos. Y hoy vamos a entrar un poquito a la misericordia, que es un don de Dios. Todos sabemos que la misericordia es grande y por eso estamos aquí. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. Dice, es un don de Dios, es un atributo divino que refleja su compasión y amor hacia los demás, hacia los hermanos, hacia la congregación. Es la capacidad de mostrar compasión y perdón, especialmente hacia aquellos que no la merecen. Entonces, esa es la misericordia, hermanos. Es mostrar compasión por el necesitado, por el hambriento, por el cautivo, por el hermano más necesitado. Dice, la misericordia implica un trato compasivo más allá de lo que debería de merecer, basada en la expiación de Jesucristo, ¿sí? Más allá, hermanos, de lo que nosotros somos, la misericordia de Dios alcanza más. La misericordia de Dios, híjole, en alguna ocasión predicaba el pastor Hansel y decía que la misericordia es un amor inmerecido, ¿no? La misericordia es un amor irracional que no alcanzamos a comprender de que Dios nos tiene aquí. Porque si nos metemos, hermanos, a la vieja manera de vivir, pues dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hoy, como he sido llamado a buenas obras, a hacer buenas obras, dice la palabra de Dios en Efesios 6:24, que nos revistamos del nuevo hombre, de la nueva mujer, es lo mismo. Dice, revístanse de ese nuevo hombre, creados imagen y semejanza de Dios, para llevar una vida recta y agradable a nuestro Padre. ¿Sí, hermanos? Y en Santiago 2:13 nos habla de la compasión, hermanos. Permítame un momento, por favor. Es que lo traigo en lenguaje actual, hermano. Perdón. Dice Santiago 2:13, 14, y de ahí me brinco al 18, al 21 y al 22. Dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. En el 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvar esa fe? Porque uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe y sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con hechos. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que en él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios también nos invita a que debemos que tener o ver con compasión a nuestros hermanos, ¿no? Y esa compasión, hermanos, pues solamente la tiene un pastor, ¿no? Y yo he visto a mi pastor Hansel cómo es amable, cómo es servicial, cómo a pesar de muchas situaciones que pasan a través en la casa de Dios, él siempre muestra su amor a todos mis hermanos, ¿no? Yo en ocasiones esa parte yo no la entendía. En ocasiones nuestros ojos terrenales vemos cosas que suceden en la casa de Dios y no nos gustan, ¿no? Y podemos decir, híjole, ¿cómo es posible que pase esto y vuelva a pasar esto y vuelva a suceder esto? Pero no tenía yo compasión, hermanos, no tenía compasión. Y yo admiro a mi pastor Hansel cómo él ha tenido y mostrado compasión hacia sus ovejas, ¿no? Porque en ocasiones la oveja se puede descarriar, se sale del carril, se va por otro camino y el pastor Hansel la vuelve a recibir con amor, ¿no? Esa es compasión y es un don que debemos de tener porque es misericordia, y sin misericordia
Dice la palabra de Dios que si yo no trato con compasión, de la misma manera que yo mida, seré medido, hermanos. Entonces hoy la misericordia, hoy la compasión de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Porque podemos decir, yo tengo fe, pero muéstrame tus hechos, porque la fe sin obras, hermanos, no es válida, ¿no? Yo tengo que mostrar, yo tengo que demostrar con hechos que hoy tengo compasión, que hoy tengo amor por mis hermanos, que hoy los dones espirituales que Dios nos ha dado, hermanos, los tenemos que desarrollar. Por eso dice el apóstol Pablo en sus cartas, no se les olviden los dones espirituales, porque en la vida pasada los olvidaron, estábamos olvidados, hermanos. Pero hoy nos invita la palabra de Dios, mis hermanos, a hacer buenas obras en Cristo Jesús. Y pues más que prédica yo quería transmitirles esta enseñanza, lo que es un don del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que ejercitarlo. Tenemos que ser ese carro que algún día nos dijo el pastor Hansel, ya tenemos fe, porque sin fe no estuviéramos aquí, porque creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos que Él nos amó y gracias a su misericordia, gracias a su amor, gracias a su don de fe, hoy estamos aquí, hermanos. ¿Sí? Pero hoy la palabra de Dios me invita a que tengo que buscar más, tengo que equiparme más de los dones de Dios. Si yo quiero ser un buen servidor, si yo quiero ser un líder, antes de tener un ministerio, hermanos, preguntémonos si cumplimos con los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Ya tenemos enseñanza, mi hermana Brenda, se le nota desde el primer día que la conocí a mi hermana Brenda, ¿no? La enseñanza. Pero ¿tenemos acaso misericordia? ¿Tenemos acaso compasión por nuestros hermanos? ¿O solamente me quiero decir, hermano, estás fallando, estás equivocado, vete de la iglesia? No, tengo que animar a mi hermano, lo tengo que instruir, pero también le tengo que advertir, hermano, corrige, hermano, cambia, porque dice la palabra de Dios en Corintios 5:7, dice que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Y es muy difícil tomar esas decisiones, hermanos, muy difícil, tanto en la vida espiritual como en el ámbito natural. Y nosotros en el trabajo, hermanos, una anécdota que quiero contarles. Yo estoy en la administración, se le puede decir, y somos 13 que estamos a cargo de 100 personas. Y nos llegan los recados, nos llegan los mensajes, y en ocasiones nos dicen, compañeros, hay un operador que sigue tratando mal a la gente, que sigue haciendo cosas indebidas y está haciendo un mal ejemplo para los demás. Y ex compañero de trabajo, ya le habíamos llamado la atención. Nosotros le llamamos una sala de juntas, lo metemos a un grupo de WhatsApp y hablamos entre todos con él. Lo animamos, lo corregimos, lo instruimos y lo mandamos a su casa un día. Se corrigió una semana, al siguiente día volvió a cometer lo mismo, lo mandamos 3 días a su casa. La siguiente vez hizo cosas todavía más graves, se puso a discutir con los usuarios, los agravió y lo mandamos 15 días. Volvió a hacer lo mismo hasta que le dijimos, compañero, ya no puedes trabajar aquí con nosotros porque estás dañando la imagen de nuestros operadores, de nuestro grupo, y si no tratas bien a los usuarios, si no les muestras educación, respeto, amabilidad, pues no puedes trabajar con nosotros y no entiende las cosas. Y le dimos las gracias, hermano. Al siguiente día luego empezó a mandar mensajes, por favor deme otra oportunidad, no tengo trabajo, estoy enfermo. Compañero, ¿ves que no valoraste tu trabajo? Compañero, te advertimos, compañero, te animamos, compañero, te dimos muchas oportunidades, pero ese mal ejemplo que estás transmitiendo hacia los demás operadores, a rato se nos va a salir de control. Y nosotros sí cuidamos nuestro trabajo, nosotros sí cuidamos la organización y ya no puede regresar. Y es una decisión difícil, hermano, pero en ocasiones se tiene que hacer porque este compañero nos estaba echando a perder nuestro trabajo y de ahí come más de 200 o 300 personas. Y eso es lo que yo quería compartirles, hermanos, los dones espirituales. ¿Sí, hermanos? Son 15 dones espirituales. Alguna ocasión la hermana Brenda ya nos habló de los dones y yo le dije que nomás eran 8. Le digo, no, hermana, ¿cómo crees si nomás son 8? Pero pues, hermanos, la ignorancia, ¿no? Hoy, gracias a Dios, me permite profundizar a todos juntos en los dones espirituales y son poderosos, hermano, ¿no? Son poderosos, ¿no? Trabajemos en el liderazgo, en el servicio, hermanos, ¿no? Dice que un buen servidor tiene que hacerse responsable de todas las áreas de la iglesia. En ocasiones hemos entrado a los baños y nos preocupamos si hay jabón, si hay papel higiénico,
Es un líder, tiene que responsabilizarse y no tenemos que estar esperando a que nos digan, hermano Edgar, por favor, tráigase el papel de baño, ¿no? Hermano Alexis, hoy no trajo el detergente. No, si amamos la casa de Dios, hermanos, tenemos que servir a nuestro prójimo antes que a nosotros, ¿no? Y cuando lleguen personas, yo el domingo estaba bien concentrado en la palabra y llegaron mis hermanos, me paré, ¿no? Que se sienten ellos primero, ¿no? Que se sienten. Yo antes en la iglesia tradicional era de los primeros que llegaba, y cuando llegaban a otras personas no me paraba. Dije, no, pues yo llegué primero, ¿no? Yo llegué primero y pues ni modo. Yo no me voy a quitar de aquí si no le voy a entender a la palabra de Dios. Hoy, hermanos, la palabra de Dios me dice que mi servicio es primero ver al prójimo, las necesidades del prójimo, y después yo. Y con amor, no pararme enojado y ya no hay lugar, ya no hay sillas. No, hermanos, las sillas, ¿no? Ya se nos cumplió el paso. Hoy yo cumplí, hermanos, ya traje lo de mis sillas. Y en amor, ¿no? En agradecimiento. Un servidor dice que es en amor a Dios, en servicio a Dios. Y dar con libertad también, hermanos. Es eso, ¿no? Es dar con amor, sin ningún perjuicio, sin nada a cambio, sin esperar a que yo ayude a mi hermano. Y hermano, ¿te acuerdas que yo te invité el talento? Ahí te toca a ti, hermano, ¿no? Ya te has hecho muchos días con los talentos. No, es con amor, porque lo hago para mi Señor. Y el Señor no se queda con las manos cruzadas. Pero no es por eso, hermano, simplemente es por agradecimiento a Dios. Y esos dones deben de estar equipadísimos, ¿no? En nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestra forma de actuar. Ese viejo hombre, hermanos, que quedó atrás, esa manera mala de vivir, ya tiene que quedar atrás, ¿no? Fuimos creados para hacer buenas obras. Alguna ocasión también, yo recuerdo muchas prédicas, hermanos, porque sin mentirles tengo como 12 cuadernos, ¿no? Que si me pongo a estudiarlos ya ni les entiendo, ¿no? Pero me recuerdan la palabra de Dios. Y alguna ocasión el pastor Hansel nos enseñaba que mis obras malas siempre tienen que estar abajo de mis obras buenas, hermanos. Porque si mis obras malas están así, ¿a qué vengo a la iglesia? ¿A perder el tiempo, hermanos? No, hermanos, tenemos que venir a hacer un cambio, ¿no? Es un cambio, y un cambio en el amor de Cristo Jesús. Porque Él dice que Él nos amó. Desde antes de la fundación del mundo Él nos amó. Él nos dotó de dones, Él nos dio el don de fe, hermanos, ¿no? ¿Qué más queremos, no? En ocasiones le queremos echar la culpa al Evangelio, ¿no? Y decía la alabanza, no me avergüenzo del Evangelio, porque ha sido gran poder, porque ha sido salvación, porque ha llegado a mi vida. A mí ha cambiado mi familia, hermanos. El Evangelio de Dios ha cambiado mi familia, ¿no? Hoy yo puedo abrir la palabra de Dios en su casa, hermanos, compartirla con mi esposa, con mis hijos, instruirlos en la palabra de Dios, en el amor de Cristo. Y hoy no puedo, antes los obligaba, ¿no? Vengan a la iglesia, vénganse, ¿no? Hoy yo sé que no es por mis fuerzas, sino por su Santo Espíritu. En ocasiones mi esposa me dice, Edgar, ¿qué te enseñaron en la iglesia? ¿Qué viste en la iglesia? Hoy invité a mi esposa a la iglesia. Le digo, ¿me acompañas? Voy a dar una enseñanza, porque decir predicar yo creo que me presiono más. Es una enseñanza, ¿no, hermanos? Y me dice, bueno, lo que vayas a enseñar, llévalo a cabo. Amén. Está bien, mi amor. Tiene razón, tengo que llevarlo a cabo, ¿no? Y es bonito, hermanos, porque dice la palabra de Dios que si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo los amaré y estarán conmigo, dice la palabra de Dios, y el Padre estará con nosotros. Entonces hoy los dones espirituales, hermanos, es una gracia, son para edificar la iglesia de Dios, pero son esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Desarrollémoslos, realmente que esta palabra de Dios nos edifique, que esta palabra de Dios nos comprometa a todos a esforzarnos a dar esos dones, a servir a mi hermano, a tener compasión de mi hermano, a ver a mi hermano con misericordia, en instruirlo, en corregirlo, en advertirle en el amor de Cristo Jesús, que Él solito tiene una enseñanza y es la Biblia, hermanos, ¿sí? Y demos con libertad a la casa de Dios, porque de nada de lo que vemos aquí, hermanos, nos vamos a llevar, ¿no? Dice la palabra de Dios que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales, ¿no, hermanos? Y eso es de gran bendición. Y le doy gracias a Dios que me permite hoy expresar esto, ¿no? Expresar esto con libertad. Gracias, hermana Brenda, gracias, pastor Hansel, que me permite estar aquí. Y gracias al Espíritu Santo, hermanos, que hoy nos da esa libertad, que hoy nos da esa oportunidad de transmitir lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa por sí misma. Y si hoy me permiten despedirlos, pastor. Sí. Bendito Padre Celestial, hoy en esta noche, mi Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque ya está escrito, Señor, porque ya está hecho.
porque tú ya hiciste todo, bendito Dios. Hoy permite, bendito Padre, que tu palabra realmente cree en nosotros una gran conciencia, Señor, que debemos de ejercitar esos dones que tú nos has dado para edificación de tu iglesia, para servirte en amor, Señor, para servir a mi prójimo, para levantar a mis hermanos nuevos que están llegando, Señor. Hoy tu servicio nos habla, mi Señor, muy claro, Padre hermoso, que tengo que servir primero a mi hermano, al que está llegando nuevo, mi Señor. Por eso el apóstol Pablo nos enseñaba en tu palabra, bendito Dios, en la iglesia de Corinto, cómo debemos de comportarnos en tu casa, Señor, en amor, con respeto, mi Señor, con humildad, mi Señor, con sencillez tenemos que dirigirnos a nuestros hermanos. Hoy, bendito Padre eterno, hoy, bendito Padre celestial, tú eres bueno, mi Señor, porque tú nos hablas grandemente en tu palabra, mi Señor. Hoy tenemos una casa donde tú vives, donde tú reinas. Hoy nos identificamos como hijos tuyos, mi Señor. Hoy te agradecemos por esta casa, mi Señor, por esta casa que tú has levantado, mi Señor, en amor, en santidad, en rectitud, para cada uno de nosotros que sigamos tu ejemplo, bendito Dios. Hoy déjanos buscar la paz con todos, bendito Dios, y la santidad, sin la cual nadie verá tu rostro. Hoy, Padre eterno, yo te pido por todos mis hermanos aquí presentes, que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias, que multipliques, mi Señor, esos dones que tú has puesto en cada uno de mis hermanos, porque aquí, bendito Padre, aquí hay servidores, mi Señor, aquí hay maestros, Padre hermoso, aquí hay hermanos que tienen misericordia, que tienen amor hacia ti y hacia el prójimo, bendito Dios, y que si nosotros, mi Señor, yo soy el primero, bendito Padre, que no he tenido compasión, que no he tenido misericordia, perdóname si he juzgado mal, perdóname mis ojos terrenales, mi Señor, que han criticado, que han juzgado. Hoy permite que en mi boca, mi Señor, que de este corazón salgan buenas cosas, que tu evangelio, mi Señor, salga a través de mi corazón, que yo hable con denuedo, que yo hable, mi Señor, de ese amor que tú tienes hacia tus hijos, bendito Dios. Hoy edifícanos, hoy instrúyenos, mi Señor, hoy permítenos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Nos has enseñado mucho en estos días, bendito Dios, nos has instruido grandemente, Padre hermoso, pero siempre con amor. Gracias por tu misericordia, mi Señor. Gracias, bendito Dios, que nos sacaste de esa mala manera de vivir. Que hoy tú, mi Señor, nos incitas a hacer buenas obras, porque hemos sido creados para hacer buenas obras. Porque hoy por tu gracia somos salvos, mi Señor. Porque hoy tú nos has dado el primer don y es la fe. Hoy déjanos desarrollar, mi Señor, esos 14 dones, bendito Dios. Déjanos tener ese carácter que tú tienes, mi Señor. Y déjanos demostrar que Jesucristo vive en nuestros corazones. Padre hermoso, bendice a mis hermanos, Padre. Guarda su salida, guarda su llegada. Y no nos dejes ir de aquí si tu presencia no está con nosotros. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nuestros hogares, de nuestras vidas. Bendice a mis pastores, bendice a mis líderes, bendice a todos mis hermanos que no pudieron venir. Y hoy, bendito Dios, te queremos pedir una oración especial por mi hermano Beto, Señor, que está en urgencias, que en estos días lo van a operar. Ten misericordia de nuestro hermano Beto, Señor. Bendícelo grandemente, mi Señor, y hoy permite que tu Espíritu Santo, mi Señor, esté alrededor de nuestro hermano Beto y que tus ángeles lo rodeen, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.